Hola a todos, en este video se van a trabajar 15 ejercicios cortos de análisis gráfico, dominio, codominio, imagen, preimagen, creciente, decreciente, así que quédense por acá. Primero, considere la siguiente información sobre la función f, y aquí tenemos nuestra gráfica de la función f. Siempre se las voy a marcar por acá para que lo tengan muy claro. Todo eso que están viendo ahí marcado es la función f. Ojalá nunca se enreden, que vean bien cuál es el eje X, cuál es el eje Y y lo que es la cuadrícula, ¿verdad? Que simplemente es como ayuda. En ocasiones confunde, pero bueno, ojalá que ese no sea el caso de ustedes. Los ejes están aquí. Aquí está el eje X y aquí está el eje Y. La pregunta es por el ámbito de esa función. Y recordemos que el ámbito es el análisis de abajo hacia arriba en una función sobre el eje Y. Entonces, lo primero que nos topamos si analizamos de abajo hacia arriba es la flecha. O sea, quiere decir que estamos empezando en el menos infinito, por así decirlo, y llegamos a este punto. Mucho ojo, ¿verdad? Este punto es el 1 negativo porque estamos analizando en Y. Y luego pegamos el brinco y la siguiente parte de la gráfica empieza aquí. ¿En cuál valor? En el 2. ¿Y dónde acaba? En el 3, en este puntito de acá. Entonces ahí tenemos a nuestro ámbito. De infinito a 1 negativo unido con del 2 al 3. Voy a anotarlo por acá. Es nada más de ir a buscarlo en las opciones, pero para tenerlo. De infinito negativo al 1 cerrado unido con el intervalo del 2 al 3 también cerrado. Aquí se me fue el menos. De infinito negativo a 1 negativo unido con el intervalo del 2 al 3. Por lo tanto, ya tenemos la respuesta correcta, que sería la C. Considere la siguiente información sobre la función f. Segundo ejercicio con la misma gráfica. La función f la tenemos acá y acá. Entonces nos preguntan por el dominio. Y recordemos que el dominio es el conjunto de las imágenes. O sea, es el análisis de la gráfica completa en el eje X. Entonces, nos posicionamos, ¿verdad? Haciendo un recorrido de izquierda a derecha. Vamos a empezar por flecha, quiere decir desde menos infinito. ¿Hasta dónde? Hasta este punto, ¿verdad? Que es este. Pero recuerden que este punto de aquí es el 0, es el puro centro, ¿verdad? Luego pegamos el brinco y vean que la gráfica nuevamente arranca aquí. ¿Pero cuál es el valor de X? El 3. Del 3 al 6. Entonces véanlo ahí por encimita, ¿verdad? De infinito a 0 y de 3 a 6. ¿Con solo eso será suficiente? Sí, con solo eso es suficiente. Opción B. Es la única que tiene de infinito a 0 y después de 3 a 6. Los distractores de infinito a 1 negativo para quien se embarcó y ve este 1 negativo que es de Y. Y ahora, ¿por qué los extremos de los valores del 0, del 3 y del 6 están cerrados? Porque este punto y este punto que están relacionados con el 0, con el 3 y con el 6 son puntos rellenos. Y eso significa extremo incluido. Por lo tanto, fácilmente, espero, ¿verdad?, que fácilmente ustedes lleguen a respuestas de este tipo, porque nada más de recordar dominio, analizar de izquierda a derecha. Ámbito, analizar de abajo hacia arriba. Considere la siguiente información sobre la función f. Tercera pregunta y última de la función f, que ya tenemos muy claro que es esta.
Y nos están preguntando dos cosas, o tenemos que confirmar dos cosas. Que si esa función es creciente del 3 al 6, entre el 3 y el 6. Recuerden que los intervalos de variación creciente y decreciente se analizan de izquierda a derecha con los valores de x. Por lo tanto, tengo que confirmar que entre el 3 y el 6 se está dando un crecimiento. Y entre el 3 y el 6, pues tenemos esto. Y de izquierda a derecha vemos que está bajando. Por lo tanto, esto es falso. Y la 2, también para la misma función, pero ahora nos preguntan si es decreciente entre el 4 negativo y el 2 negativo. Ojo, entre el 4 negativo y el 2 negativo, yo no tengo esos valores, o sea, al menos los números no están, pero ustedes tienen que saber dónde está. Y todos conocemos la recta numérica, sabemos que es sobre el eje X, sabemos que aquí está el 0, por lo tanto aquí está el 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo y 4 negativo. Es bueno que escriban al menos los que necesitamos. El 2 negativo y el 4 negativo. Entonces, ¿qué pasó entre el 4 negativo y el 2 negativo? Véanlo acá. Entre el 4 negativo y el 2 negativo, exactamente de izquierda a derecha, vamos subiendo, es creciente. Y aquí dice que es decreciente. Lastimosamente, ambas proposiciones son falsas. Por lo tanto, verdadera, ninguna es verdadera. Así que recuerden, los intervalos de variación creciente, decreciente y constante se analizan con los valores del eje X y en el recorrido de izquierda a derecha para ver con lógica, ¿verdad? Que esto de izquierda a derecha va creciendo, esto es creciente, y este otro pedacito de izquierda a derecha viene de bajada, sería decreciente. Considere la siguiente representación referida a la función f. Okay, la única función que tenemos por acá. ¿Cuál es la función f? La función f es esto y esto. Pero ojo que nos da un detalle adicional. La gráfica de f tiene como asíntota el eje y. ¿Eso qué significa? Significa que esta partecita que ustedes ven aquí con flecha no quiere decir que pasa esto, sino que más bien ella se acerca todo lo que ustedes quieran imaginarse, pero no va a tocar el eje y. Y lo mismo va a pasar hacia abajo. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta. ¿Okay? No va a atravesar el eje y, tampoco lo va a tocar, pero se va a acercar todo lo que ustedes quieran imaginarse. Pero la pregunta aquí es por el ámbito. Y recuerden que el ámbito de una función se analiza en el eje y, o sea, de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué tenemos? De infinito negativo, ¿a dónde? Ojo aquí, a 1 negativo. Entonces, de infinito negativo a 1 negativo, cerrado, unido con quién. ¿Y por qué pongo el unido? Porque entre el 1 negativo y el 1 positivo no tenemos gráfica. Vuelve a reiniciar aquí en el 1 positivo. ¿Y a dónde llega? Según la flecha, quiere decir que sigue infinitamente. O sea, de 1 a más infinito. Entonces ya, con solo eso, podemos ir a buscar la opción correcta, que es la A. Entonces recuerden que el ámbito es el análisis completo de la función en el eje Y, de abajo hacia arriba. Y en este caso está dividida en dos partes. Por eso, la unión. Considere la siguiente representación referida a la función f. Aquí tenemos nuestra función f. Ahí la tenemos marcada. Nos aclaran la asíntota. Hace un rato no nos afectó en el ejercicio anterior, pero ahora sí. Porque nos están pidiendo el dominio de la función f. El dominio es el análisis en x de izquierda a derecha de toda la función.
Y recuerden que la asíntota en Y lo que significa es que esta función, esta flecha no quiere decir que atraviesa, sino quiere decir que se acerca a Y pero no lo cruza. Lo mismo pasa aquí y lo mismo pasa por acá. Entonces es un error decir que esto es aquí, ¿verdad? Sí, hay una aclaración de la asíntota y tenemos que recordar que la asíntota significa que se acerca todo lo que ustedes quieran imaginarse, pero no va a cruzar, en este caso, el eje Y. Por lo tanto, cuando hacemos el análisis gráfico de izquierda a derecha, empezamos en 3 negativo cerrado. ¿Y hasta dónde va a llegar? Esta flecha significa que va a llegar hasta casi el eje, o sea, hasta casi el 0. Pero no exactamente el 0. Entonces ahí tenemos el primer intervalo. Desde 3 negativo cerrado hasta el 0 abierto. O sea, casi al 0, pero el 0 no. Y cuando vuelve a reiniciar, desde el 0 hasta el 2, pero desde el 0 sin tocar el 0. O sea, imagínense el primer valor después del 0. Háganse una idea del 0,00000, un montón de ceros y un unito por allá al final. Ese sería el primer valor. Pero lo que yo escribo es un 0 abierto y termina en el 2 cerrado. Entonces, en resumen, desde 3 negativo hasta casi el 0 y despuesito del 0 hasta el 2. Opción correcta, la C. Era suficiente con identificar 3 negativo al 0, del 0 al 2. No había duda de que esa era la correcta. Considere la siguiente representación referida a la función f. Tercer ejercicio con esta misma gráfica de función que tiene como asíntota el eje Y. Pero lo que nos preguntan es que si la imagen de 2 es el 1. Recuerde que cuando nos preguntan por la imagen nos están preguntando por el valor de Y. La imagen de 2, el valor de Y de ese 2 es el 1. Quiere decir que el Y, o sea la imagen que nos están diciendo, es el 1. Y este 2 va a ser SX. Es como un juego de palabras. La imagen de ese 2 es el 1. O sea que es el par ordenado y vea que quedó en orden. 2,1. Es una manera de verlo. ¿Se cumple el par ordenado 2,1? ¿Lo tenemos en la gráfica? Efectivamente sí. Es este puntito de acá. La imagen de este 2 es este 1. Y está este puntito que lo confirma. Por lo tanto, la primera es verdadera. Y la segunda dice que si la preimagen, o sea, el valor de X de ese 1 negativo, es el 3. O sea que si la preimagen es el 3. ¿De quién? Del 1 negativo, que es un Y. Entonces vean el par ordenado que me están diciendo. Recuerden que el orden correcto del par ordenado es XY. 3 con 1 negativo. ¿Se cumple el 3 positivo con 1 negativo? No. Tenemos el 3 negativo con el 1 negativo. Ese sí lo tenemos. Pero ese no fue el que me preguntaron. Sino 3 positivo que está por acá con el 1 negativo. Ese punto no existe en esta gráfica. Por lo tanto, verdadera solo la 1. Considere la siguiente representación referida a la función f. Tenemos nuestra función f. La marco por acá. Esa es la función, ¿verdad? Ahora, la pregunta es por el ámbito de esa función. Y recordemos que el ámbito es el análisis en el eje Y de abajo hacia arriba. Son todas las imágenes. Entonces vea que aquí tenemos un inicio y un final, un inicio y un infinito. Entonces, ¿dónde empieza el ámbito? En 2 negativo. Llega a este punto que es el 0
o sea, de 2 negativo a 0, y luego retomamos en 2 positivo, y ¿dónde termina? Como aquí hay una flecha, entonces quiere decir que esto sigue infinitamente. ¿Es suficiente para la respuesta? Sí. Desde el inicio, desde esta parte, con solo que habíamos dicho de 2 negativo a 0, solamente teníamos esta opción. Entonces repito, de 2 negativo a 0 y de 2 positivo en adelante. Opción A. Considere la siguiente representación referida a la función f. Okay, tenemos a la misma función f por acá. Ahí está en 2 partes. Y nos preguntan por su dominio. Recuerden que el dominio es el análisis completo de izquierda a derecha. El dominio es el conjunto de preimágenes, los valores de x involucrados en la función. Y vean qué sencillo que es, de izquierda a derecha. La función está empezando aquí, o sea, en el 4 negativo. ¿Y hasta dónde llega la primera parte? Hasta el 1 negativo. De 4 negativo a 1 negativo tenemos un intervalo en las opciones. De 4 negativo a 1 negativo. Correcto. Y es la única opción que trae este intervalo. Quiere decir que ya tenemos respuesta correcta. Pero terminemos. ¿Dónde se retoma la función? Aquí. ¿Cuál es el valor? 3 positivo. ¿Y dónde acaba? En flecha, en infinito. Entonces, de 4 negativo a 1 negativo y de 3 a infinito. Opción B. ¿Y por qué los extremos cerrados o incluidos? Porque este punto y este punto me indican pues eso, que los valores extremos son parte del intervalo. Tercera pregunta con la misma figura. Tenemos a la función f y 2 proposiciones. Que si esa función f es creciente de infinito negativo hasta 4 negativo. Tengo que ir a ver si este intervalo lo tenemos en esta función y si es creciente. Pero si vamos a revisar de infinito negativo a 4 negativo, no tenemos nada. O sea, es del 4 negativo a la izquierda. Y nuestra gráfica inicia en 4 negativo hasta 1 negativo en su primera parte. Por lo tanto, esto es falso. No existe ni tan siquiera ese intervalo en la función que tenemos ahí. Y la otra es que si el punto 2,3, ese par ordenado, ese x, y, es un elemento del gráfico de la función. Entonces tengo que ir a verificar si ese punto 2,3 pertenece a eso. ¿Y dónde está el 2 en x? Está aquí. Y el 3 por aquí arriba. Por lo tanto, vemos que el punto 2,3 no es un elemento del gráfico de f. Al revés, sí. 3,2 sí hubiera sido verdadera, pero 2,3 no. Por lo tanto, verdadera ninguna. Considere la siguiente representación referida a la función f. Empezamos con esta misma gráfica, 3 ejercicios. ¿Quién es la función f? Ojalá que cuando vean ese tipo de gráficas no confundan el plano, la cuadrícula y lo que es la gráfica propiamente. Entonces, la gráfica de la función es esta parte y esta parte de acá. ¿Ok? Aquí tenemos, este es el eje X y aquí tenemos el eje Y. Y lo que nos preguntan es por su ámbito, el ámbito de esa función. Y recuerden que el ámbito es el análisis de abajo hacia arriba, con los valores del eje Y, son las imágenes. Y de abajo hacia arriba, este es mi primer punto, o sea, está empezando en infinito. ¿Ok? Infinito negativo
¿Hasta dónde? ¿Ok? Hasta ese punto. O sea, estamos empezando aquí y haciendo una primer parada en el 2 negativo cerrado. Y ya con eso puede ser esta o puede ser esta. ¿Ok? Continuamos. Hay un espacio aquí vacío, ¿verdad? Del 2 negativo hasta el 1. Volvemos a retomar la gráfica en el 1. ¿El 1 qué? Cerrado. ¿Y dónde acaba? En el 3 cerrado. O sea que la otra parte es de 1 a 3. Y pues formalmente con unión. Entonces, nuevamente, empezamos aquí en infinito. De infinito al 2 negativo, unido con el intervalo de 1 a 3. Opción correcta, opción C. Ojo aquí que la diferencia entre las dos opciones era poner correctamente S1. Siguiente pregunta, considerando la misma función f, que es esta gráfica de acá. Nos preguntan por el dominio. El dominio es el análisis completo de la función de izquierda a derecha con los valores de x. Entonces, esta primera parte, ¿de dónde a dónde va? Del 4 negativo hasta aquí. Y no digan que hasta 3. De 4 negativo al 0. ¿Cuántas opciones tenemos que digan primer intervalo de 4 negativo al 0? Solamente tenemos esta opción. Y vean que ya con eso fue suficiente. Pero completémoslo. De 4 negativo al 0, con esa parte de arriba, unido con del 4 positivo, ¿hasta dónde? Hasta infinito. ¿Lo ven? Ahí estaba la opción completita. Pero vean que con solo haber hecho la primera parte bien, de izquierda a derecha, ya es más que suficiente. O fue más que suficiente. Considere la siguiente representación referida a la función f, que ya hemos trabajado recientemente, y la gráfica es esa que les acabo de marcar. Considere las siguientes proposiciones. La primera, la función f es decreciente en el intervalo de 6 a 10. Ok, decreciente. De 6 a 10. Recuerden que el creciente y el decreciente se analiza en el eje X. Entonces, ¿dónde está el intervalo de 6 a 10? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, de aquí hasta aquí, más o menos, ¿verdad? Aproximadamente. Pero vean el detalle. Nuestra gráfica, que aquí tiene una flecha, quiere decir que sigue. Entonces, ¿qué pasó del 6 al 10 que no estamos viendo? Ven que sí hay gráfica. O sea, ustedes deben de tener la capacidad de interpretar que esta flecha significa que no tiene un final. Y que de aquí en adelante, después del 4, hay infinitos valores. Y ahí está el 6 y por allá está el 10. Entonces, del 6 al 10, ¿qué pasa? La función va de bajada, de izquierda a derecha, decreciente. Por lo tanto, la 1 es verdadera. Y la 2 dice que si 3,0 es un elemento gráfico de f, par ordenado 3,0, 3 en x, 1, 2, 3, 3 en x, 0 en y. Ahí donde estoy marcando yo, acá, ese es el 3,0. Y lastimosamente, ahí no tenemos gráfica. ¿Dónde lo teníamos? En el 0,3 sí. Este puntito de acá es 0,3. Pero nosotros nos preguntaron el 3,0, que es el 3 en x. Entonces, verdadera, solo la 1.
Recuerden que cuando tenemos pares ordenados con 0, si nos preguntan por el 4,0, es el 4 en X. El 4,0 hubiera sido aquí. Pero si nos hubieran preguntado, por ejemplo, por 0,2, el 2 está en Y. Entonces, 0, 1, 2, aquí hubiera sido el 0,2. Entonces, mucho cuidado con los pares ordenados cuando llevan el 0. Considere la siguiente información sobre la función f. Ok, veamos primero con claridad esta función. La función es todo esto que les estoy resaltando. Esa es la función. Y me están preguntando por su ámbito. O sea, el análisis completo de la función de abajo hacia arriba. El ámbito es y. Entonces, busquen la parte más baja, el valor de y más bajo de esa función. Y ese valor está en este punto. ¿Quién es? El 1. Entonces, a partir del 1, yo tengo que ir viendo, bueno, aquí tenemos gráfica, vean a su izquierda, y digamos que esta primera parte termina en 5, pero en este 5 no hay ningún corte, porque hacia la derecha tenemos esta gráfica que, ¿qué me dice esta flecha? Que va hacia arriba. Entonces quiere decir que a partir del 1, yo siempre voy a tener gráfica, tanto a la izquierda como a la derecha. Y no para en el 5, sino que sigue. Si yo escribo esto en formato pues intervalo tradicional, mi ámbito sería de 1 a más infinito. La pregunta es, ¿cuál es la representación por comprensión que me dice esto mismo? De 1 más infinito. O sea, todos los valores de y que están aquí son como. Todos los valores del intervalo son mayores o iguales que 1. Y solo hay una respuesta que dice que los valores de y son mayores o iguales que el 1. ¿Dónde se practicó eso? En los primeros ejercicios. Pasar de una forma a otra. Pasar de notación tradicional de intervalo con corchetes a comprensión y viceversa. Entonces tenemos que saber eso. Porque uno cuando lo analiza, cuando analiza las gráficas, uno piensa en la representación clásica en corchetes. Pero cuando en ocasiones las respuestas nos lo ponen de esta manera. Entonces tenemos que acostumbrarnos a analizarlo, aunque sea la forma tradicional, pero también saber cuál de estas es equivalente a esto. Entonces a practicar notación intervalo, notación por comprensión. Correcta la A. Considere la siguiente información de la función f, función con la que hemos venido trabajando, y esta es la función, ¿ok? Para esa función, que viene en dos partes, considere las siguientes proposiciones. Y tenemos aquí una primera interpretación de que f de 3 negativo es mayor que f de 1 negativo. Bueno, ¿qué significa eso? Eso significa que la imagen del 3 negativo es mayor que la imagen del 1 negativo. Este valor que está aquí adentro, ese 3 negativo y este 1 negativo, son valores de x. Entonces, ¿con quién se relaciona el 3 negativo? ¿Cuál es la imagen del 3 negativo? Ustedes se posicionan en el 3 negativo, buscan a la gráfica, que para eso la marcamos, y ¿con quién se relaciona el 3 negativo? Con el 5. Entonces vamos a poner aquí la respuesta en orden. La imagen del 3 negativo, que es el 5, será mayor que, y ahora vamos a hacer lo mismo con el 1 negativo. Aquí está el 1 negativo de x. ¿Con quién está haciendo punto? ¿Con quién se está relacionando? Pues con el 2. Y ponemos el 2 por acá. Entonces, lo que antes yo decía,
La imagen del 3 negativo es mayor que la imagen del 1 negativo. Ahora, ¿qué digo? Sus resultados. ¿El 5 es mayor que el 2? Sí. Entonces la primera es verdadera. O sea, había que jugar con esos resultados, con esas imágenes. Y por último, que si el 0,5 es un elemento gráfico. O sea, si el punto 0,5 es parte de la gráfica. Voy a borrar acá donde está ubicado el par ordenado 0 en X, 5 en Y. Recuerde que cuando los pares ordenados tienen 0, el puntito va a ir sobre uno de los ejes. ¿Pero sobre cuál valor? En este caso sobre el 5. ¿Y en qué posición está el 5? En Y. Por lo tanto, exactamente ahí donde estoy marcando, resaltando en amarillo, aquí es donde está el par ordenado 0,5. Y ese punto azul no es parte de la gráfica que estamos analizando. Por lo tanto, falso. Verdadera, solo la 1. Considere la siguiente información sobre la función f. Recordemos que la función f es esta. Entonces nos preguntan las proposiciones. La imagen de 3 es 2. Cuando nos preguntan por la imagen, nos preguntan y. La imagen del 3 es 2. Quiere decir que la imagen es el 2, por lo tanto el 3 es una preimagen. Y el par ordenado que tenemos aquí escondido para comprobar es el 3,2. XY quedó acomodado. La pregunta es, ¿existe en esa gráfica que está remarcada en amarillo el par ordenado 3,2? Y efectivamente sí. Aquí lo tenemos. 3 en X, 2 en Y. Por lo tanto, la primera es verdadera. Y la otra es pues lo contrario. La preimagen, o sea, el valor de X del 3 negativo es el 5. O sea, la preimagen es el 5. Quiere decir que el 3 negativo debería ser un Y. ¿Cuál es el par ordenado? Ojo que lo tenemos al revés. El par ordenado que hay que confirmar es 5 con 3 negativo. Y vamos a buscar a ver si el 5 se relaciona con el 3 negativo. ¿Dónde está el 5 en X? Por aquí. Y ese 5 en X para nada, bueno, se relacionará con ¿quién? Con un valor cercano al 5, pero no con el 3 negativo. El 3 negativo está por abajo. Y absolutamente falso. ¿Dónde podría venir la confusión? Que hayan visualizado esto en este orden y que tal vez hayan buscado hacia acá. Pero esto está completamente, o sea, lo correcto es acomodarlo así. Y de esta manera el punto no existe. Entonces la preimagen del 3 negativo es 5, eso no existe en nuestra función, en nuestra gráfica. Por lo tanto, verdadera, solo la 1.